Bueno, buenos días. Primero agradecer el haber sido invitado a este encuentro, a esta fiesta de la filosofía, que realmente para mí es un honor el acudir, porque creo que damos relieve y damos fortaleza a algo tan necesario como es la necesidad de profundidad y de reflexión en torno a esa búsqueda de elementos válidos, auténticos, verdaderos. Bien, yo normalmente uso PowerPoint, lo digo por lo que se pregunten qué hace este palo aquí, pero en esta ocasión he pensado no usar un PowerPoint, quizás imaginándome cómo serían las clases en aquella academia platónica que conmemoramos justamente en este año, y pues más allá de lo simpático que pueda parecer, espero que al menos sea pedagógico, que vaya a utilizar algunos objetos que nos sirvan como fijación para la imaginación. Bien, vamos a hablar sobre el alma, el concepto que Platón aporta o desarrolla sobre el alma en el marco de su explicación del universo y el cosmos, es decir, sobre nuestra naturaleza humana y el potencial que encierra y que guarda, porque realmente toda la filosofía platónica tiene una finalidad, y la finalidad es aportarle al individuo un marco de referencia, unas herramientas y unos caminos, unos senderos que le permitan desarrollar su naturaleza humana en el mayor grado posible, de tal manera que cada uno pueda realmente realizarse como individuo, realizarse como persona. Bien, a la hora de entender la naturaleza humana, como decía, hay que enmarcarla dentro de ese universo. Platón va a explicar el universo en base a lo que podríamos entender como dos esferas, tres grandes esferas. Esferas que están determinando niveles de realidad. Una, la esfera de las esencias, la esfera de las ideas; la otra, la esfera de las formas, la esfera de los cuerpos, de lo tangible, de lo sensible. Es como si expresara esa dualidad del universo a través de un cielo, como aparecerá en la filosofía china, y una tierra. Todo ha emanado del mismo, todo surge de lo que da en llamar lo uno como esencia primera, y de hecho de esa esfera primera de las ideas, y ya voy a empezar a utilizar lo que traigo. Un momentito. Me van a servir estos aros para explicar eso. Digamos que de esa esfera de las ideas o esfera celeste, para Platón se habrían configurado los arquetipos, las esencias de lo que luego se va a manifestar. Lo que luego se va a manifestar en esa esfera terrestre, en ese mundo de la forma. Para llegar al mundo tal como lo conocemos, esto se ha cortado. Para llegar al mundo, ¿se oye? No sé si quieren lo cambiamos. Para llegar a ese mundo tal y como lo conocemos, el mundo objetivo, que sigue manteniendo esa realidad en el mundo de las esencias, en el mundo sutil, en la manifestación del cosmos, Platón introduce un elemento intermedio, el demiurgo. El demiurgo, esa divinidad creadora, va a utilizar justamente las ideas o las esencias primeras, las va a utilizar. A ver, cambiamos. Yo no tengo ningún problema de hablar así, ¿sí? ¿Sí? Muy fuerte. ¿Sí? Bueno, aquí es para internet, muy bien. Volviendo, sin despistarnos, este tipo de interrupciones hacen que luego la plasmación de las ideas en el mundo de las formas salga hecha un churro. Cosa que menciona Platón, que efectivamente ese mundo objetivo, formal, pues es una sombra deforme que ha producido ese mundo intermedio, ese alma cósmica, esa inteligencia universal que está
de alguna manera reproduciendo las esencias primeras y que gesta el universo. Bien, esta sería la concepción platónica, muy resumida, quizás en un esfuerzo pedagógico, de el marco en el que se encuentra el ser humano. Ese sería el gran macrocosmos. Y nos encontramos ahora con el ser humano como un reflejo de ese macrocosmos, es decir, un microcosmos que participa de las mismas leyes, que participa de los mismos principios y que por lo tanto también va a tener una parte esencial, profunda, la parte relacionada con el ser, y una parte formal, una parte como expresión en el mundo de los sentidos, un cuerpo. Cuando Platón habla del universo y de esos dos grandes mundos, el mundo celeste y el mundo terrestre, dice que este universo está poblado por seres que viven o bien en una esfera o bien en la otra. Es decir, hay seres celestes y hay seres terrestres. Los minerales, las plantas, los animales corresponden al mundo terrestre. Los dioses pertenecen al mundo celeste. Pero aparece en escena un personaje, un ser que participa de lo uno y de lo otro. Este es el ser humano. Que bien, si bien tiene una parte material y una parte sutil, superior, espiritual, tiene un mundo intermedio que es lo que llama la psique, el alma. Y así se configuran tres esferas a la hora de explicar la naturaleza humana. Nous, el mundo de la esencia, del ser. Psique, que se viene a ser el alma, que une el ser con soma, que es el cuerpo y su vitalidad. Tenemos tres partes en el ser humano. Tres partes que, aunque parecen diferenciadas, sin embargo están entrelazadas. Digamos, viven al unísono y están unidas por la psique, por el alma. En Platón vamos a encontrar diálogos que hablan del alma como una unidad, hablan de tres almas, de tres aspectos del alma, justamente por algo que ya se mencionó esta mañana y que seguro saldrá en más de una ocasión, y es que no existe ningún texto doctrinario que nos haya llegado, si es que alguna vez se escribió, de Platón, sino que son diálogos, son ejercicios que de alguna manera por lo que reflejan es justamente esa necesidad de preguntarse. Y bueno, no hay más que para poder llegar a una síntesis, pues que reunir los diferentes trozos y tratar de extraer una idea general. Pero justamente nos habla de esta triple naturaleza del alma, porque si nos damos cuenta en el entrelazamiento de estos círculos, vamos a ver que en el alma hay tres áreas. Un área donde la psique propiamente dicha se entrelaza con el soma, con la parte biológica. Este es lo que llamará el alma instintiva, concupiscible. A mí la traducción sobre concupiscible no me gusta porque el sentido semántico actual no coincide probablemente con lo que Platón querría decir. Más bien la parte instintiva. Una parte relacionada directamente con las emociones y otra parte que se enlaza con esa esfera superior del ser, que es la parte racional. Y nos va a hablar de una suerte de pugna, de combate interior, de lucha en la que se van a enfrentar justamente estas naturalezas. En definitiva nos está hablando de, digamos, la tensión natural que produce la vida, porque la vida para el ser humano no se desenvuelve únicamente en su esfera biológica. De hecho, prácticamente pasa desapercibida la esfera biológica, salvo cuando enferma. Se desenvuelve en la esfera psicológica. La mayor parte de nuestras experiencias, de nuestras luchas internas, de nuestras necesidades de resolver, de disfrutar, de realizarnos y de sufrir, se va a producir aquí. Siendo incluso la parte del ser, el nous, la mente superior, como una parte aún no manifestada, no despierta completamente. Entonces va a ser aquí donde se van a producir la mayor parte de esas tensiones, que producen una desarmonía, que producen una ruptura del orden interno del orden y le hace sufrir. Frente a esto,
¿qué plantea Platón? La necesidad de establecer, de sacar de cada uno de los aspectos de nuestra naturaleza su mejor virtud. Habla de cuáles son las virtudes que pueden lograr la perfecta armonización, la perfecta afinación de cada uno de los impulsos que se manifiestan dentro de nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que para la parte del alma relacionada con los instintos será necesaria una virtud, una cualidad, una potencia, que es la templanza. La templanza entendida como la capacidad de dar la justa medida, de controlar, de canalizar adecuadamente los instintos y los impulsos que surgen de forma reactiva, como una necesidad de nuestro cuerpo y su parte biológica de satisfacer o de buscar un bien inmediato que a veces no siempre es el mejor. Y esto está muy bien desarrollado en Platón, sobre la necesidad de saber medir qué es lo que mejor nos conviene. A veces nos quedamos con la búsqueda de satisfacción inmediata y luego resulta que las consecuencias son muy graves, ¿no? O son peores. Hay que saber medir. Esa templanza, ese control sobre uno mismo, es la virtud que propone para justamente la canalización, el poder dar impulso a esta parte instintiva, que en uno de los mitos, a través de los cuales explica el alma, va a corresponder con uno de los caballos de la auriga. No sé si conocen el mito de la auriga, que conduce un carro con dos caballos, uno díscolo y el otro más manso, más obediente a los dictados de la auriga. El auriga vendrá a ser la razón entendida no como la parte intelectual o racional, sino el logos, es decir, la capacidad de discernimiento que el individuo tiene para saber qué es lo mejor, qué es lo esencial frente a lo superficial. Cuando el carro tirado por dos caballos, esta parte emocional y esta parte instintiva, digamos, tropieza porque se enfrentan, porque no van armonizados, cae, la única forma de reconducir la situación, la única manera real de poder llevar a buen puerto ese carro, el mito es más largo, ese tropiezo es lo que hace que el carro caiga a la tierra, por eso venimos a la manifestación, quizás para lograr esa armonía entre los dos elementos, pues es la razón la que, tomando las riendas de la propia vida, va a poder conducir adecuadamente ese carro. Para poder conducirlo hará falta entonces, para la parte instintiva, templanza. Para la parte emocional, traducida en muchos casos como irascible, me gusta más la idea emocional pero mucho más amplia, ¿no? Para esa parte emocional, Platón habla de la fortaleza que en muchos casos es relacionada con el valor, que hoy en día lo oponemos a la cobardía, tiene una raíz mucho más arraigada en el concepto de lo que valoramos. ¿Dónde está la fortaleza para poder canalizar adecuadamente los embates que la vida nos produce? En nuestros valores, en aquellas cosas que realmente son profundas, importantes. En la medida en que tengamos valores firmes, fuertes, somos capaces de enfrentar mejor esas adversidades. De que la fortaleza, realmente, la fortaleza que va a poder aparecer en el plano emocional, también va a venir de arriba, va a venir del mundo de las ideas. Para la parte racional, justamente la virtud sería la sabiduría. La prudencia, pero también es un término que no se interpreta adecuadamente hoy. Es una sabiduría práctica, un saber elegir, es un saber reconocer, es discernimiento. Por encima de este discernimiento, ¿qué se abre? Platón nos va a abrir ese mundo de las ideas, ese mundo de los arquetipos, que de alguna manera nos proponen los modelos a seguir. Esos modelos a seguir, Platón los identifica con el bien, la justicia, la bondad, la belleza. Pero por lo general, el alma está oscurecida, el alma está ensombrecida. Lo vamos a ver muy bien reflejado en el mito de la caverna de Platón. El alma no mira hacia ese mundo de las ideas luminosas, sino que ciega, oscurecida, padece
ciertas enfermedades. Y curiosamente podemos identificar en cada una de estas esferas 3 enfermedades, o al menos en las 2 esferas inferiores, 2 enfermedades muy importantes. ¿Cuáles serían? Para la parte biológica, justamente la enfermedad, el desorden, el desequilibrio. ¿Qué es la ausencia de salud? Justamente una pérdida de la medida, de la armonía correcta entre las relaciones de los procesos biológicos y sus partes. Para la esfera psicológica, emocional, el miedo. Y es verdad, es una de las grandes cegueras, una de las grandes enfermedades, una de las, digamos, oscuridades mayores que acaba viviendo el ser humano, la cantidad de miedos con los que nos cargamos. Para la esfera racional, la ignorancia. Ignorancia, miedo y enfermedad, Platón va a plantear que sean resueltas a través de la educación. El proceso de la educación platónico, que no se refiere únicamente a lo que podemos circunscribir en el periodo de, pues no sé, hasta los 14, 16 años, la llamada enseñanza obligatoria, sino que es un proceso que debe acompañar al ser humano en toda su periplo por la vida. Es decir, es un proceso de realización, de sacar, de hacer aflorar lo mejor. Platón va a tratar de resolverlo justamente en esa pugna que hay en 2 tendencias o 2 fuerzas muy grandes entre estas esferas. Hay una tendencia, un vector, una fuerza que tira hacia abajo, que nos lleva hacia nuestra animalidad. Esa fuerza, por lo general, se cobra en nosotros digamos un abandono o un dejarnos llevar por la reacción, por lo instintivo, por lo impulsivo de nuestra naturaleza emocional. Y es muy vieja. Pero por otro lado, hay otro tipo de instinto, que es el instinto del alma, una suerte de recuerdo, una suerte de reconocimiento de su participación en esas ideas elevadas que cuando se traen a la esfera de la vivencia, del comportamiento, se transforman en valores, en vivencias. Ese vector hacia arriba todavía no es firme, no es fuerte, es el que nos debería realmente de llevar a ser no tanto nuestra parte animal, sino sí nuestra parte humana. En la medida en que nosotros empezáramos a cambiar la dirección de la mirada, como en el mito de la caverna, que la salida de la caverna justamente se plantea desde el momento en que somos capaces de convertir, de girar, de empezar a mirar en otra dirección. En la medida en que la mirada del alma empieza a dirigirse hacia ese mundo de las ideas, donde están los arquetipos, ese mundo de lo uno, de las esencias, que tan maravillosamente articula a través de esos principios o arquetipos de la belleza, de la justicia, de la bondad o de la verdad, entonces empieza a resolverse esa realización y se empieza a producir esa armonización. Empezamos a salir del miedo, de la ignorancia y de la enfermedad. Porque para Platón todo esto es una especie de instrumento que necesita estar armonizado, cada parte cumpliendo su función y al servicio del intérprete, que viene a ser el ser, es decir, aquel que toma posesión de la propia naturaleza, de la propia vida y trata de, digamos, interpretar nuestro propio destino, nuestra propia realización, sacar la música que llevamos dentro. Pero el instrumento debe estar armonizado. De ahí la necesidad del desarrollo de esos valores, de esas virtudes. No sé cómo voy de tiempo. Muy bien. Es raro que yo vaya bien en tiempo. Bien, justamente esas 2 tendencias que en principio nos puede parecer que son contrapuestas, que son enfrentadas, el impulso por un lado que nos lleva hacia nuestras necesidades animales y por otro lado ese impulso que nos lleva a elevar nuestra conciencia hacia ideas sublimes, a buscar lo mejor, lo más bello. Y por cierto, la palabra conciencia no aparece en Platón, sin embargo, de alguna manera está implícita en todo, porque él está hablando constantemente de la necesidad de colocar ese director o ese principio directriz de nuestra vida en la parte elevada. Luego hay algo que podemos mover en el eje de estas esferas,
que aquí no se ve muy bien porque está de negro, pero bien podría ser como la conciencia, que justamente puede o elevarnos hacia arriba o descender a atender necesidades hacia abajo, ¿no? Pues bien, esos dos movimientos, que esas dos necesidades muy resumidas, pero esos dos impulsos, Platón le va a dar un valor educativo. Entonces habla de que la educación, es decir, el proceso de realización a través del cual vamos a poder sacar lo mejor de nosotros mismos, se debe de llevar de la mano de dos disciplinas complementarias, una para el cuerpo y otra para el alma. Serán necesarias las dos. Una que atiende esa necesidad de control que proyecta la voluntad para el dominio de nuestra naturaleza física, y otra que trata de elevarnos hacia la región de las ideas y los valores. Son la música y la gimnasia. No se refiere solo a nuestra concepción de la música y la gimnasia. La gimnasia sería lo que podríamos entender como la disciplina a través de la cual nuestra conciencia, nuestra voluntad, desciende para tomar posesión de nuestro cuerpo, en base al esfuerzo, al orden. La música sería aquello que hace que nuestra conciencia se eleve a la región de las ideas superiores, nos otorga valores. La educación entonces tendría que estar complementada, no solo en una, digamos, realización, puesta en juego, capacitación de facultades técnicas, de habilidades, que sería ese descenso hacia abajo, sino de valores, que sería el vector que otorga finalidades a lo que hacemos. Hoy, por desgracia, y no me voy a extender porque si no nos podríamos empezar a calentar un poco, pero hoy por desgracia nos damos cuenta, más que de forma sobrada, que la educación solo va dirigida a una capacitación técnica, y cada vez más se está dejando de lado las humanidades y todo aquello que pone al ser humano en contacto con esa región de las ideas que dan sentido y finalidad y que nos plantean lo realmente valioso, esencial dentro del ser humano, y que se considera poco práctico, en contra de lo que la inteligencia debería de llevarnos a pensar, porque no hay nada más práctico que darle al ser humano herramientas para poder desarrollar su equilibrio interno, su imaginación, su inteligencia, su capacidad de autocontrol, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ese proceso de la educación tiene una raíz esencial. Platón le va a dar mucha importancia a lo largo de sus obras y casi aparece desapercibida. El paso fundamental es esa orientación de la mirada del alma. Lo que realmente puede producir el cambio en un ser humano es que empiece a enfocar, empiece a buscar, empiece a dirigir su interés, su mirada hacia esos arquetipos, hacia esas ideas superiores. En la medida en que empieza a dirigir su mirada, su atención, su enfoque hacia esas ideas superiores de lo bello, de lo justo y de lo bueno, poco a poco, por una natural correspondencia entre lo que hay en nosotros como parte de esa esencia que participa de la esencia primera, de lo uno, irá aflorando, porque el proceso de educación y de realización que entiende Platón no es un proceso de adquisición de cosas, ni de conocimientos, ni de habilidades, sino de afloración de conocimientos y habilidades, de educir de dentro un potencial que existe en todo ser humano, donde lo importante no es ser en una cantidad de cualidades, sino ser tú y sacar eso que está dentro de ti, no solo como elemento diferencial en cuanto a yo con mis cualidades diferentes a las que pueda tener otro, sino como ese elemento universal en cuanto a lo humano, lo que todos los seres humanos tendríamos en común, que es esa parte superior, esa parte que todavía no se ha diferenciado en el aspecto, en la forma, en la personalidad, sino en la parte espiritual. Ese cambio, esa conversión de la mirada, ese cambio de dirección, iría a determinar naturalmente el desarrollo de todos los bienes que podríamos vivir a nivel social y a nivel político, porque esto es otra de las cosas que
pocas veces se interpreta de Platón. Hay gente que piensa que Platón va a desarrollar a lo largo de la República y de algunos otros diálogos como el político, las leyes, un manual de un Estado, ¿no? De cómo debería de regirse la sociedad. Nada más lejos. Lo que hace es un tratado de educación. Lo que hace es un tratado, una reflexión sobre cuáles son los elementos que de verdad cambiarían a la sociedad. Y esos elementos son elementos internos en el individuo. En la medida en que la última de las virtudes que no mencioné, aquella de la templanza, la prudencia o la sabiduría y la fortaleza, esté coronada por la que pertenece al mundo superior, que es la justicia, realmente se va a producir una capacidad de convivencia. Pero la justicia primero se tiene que establecer dentro de cada uno, es decir, que podamos poner orden dentro de nosotros mismos. Cuando el individuo sea básicamente armonizado, cuando empiece a lograr ser consecuente entre el pensamiento, el sentimiento y su acción en el mundo, es posible lograr esa armonía en la sociedad, con individuos que previamente son consecuentes consigo mismos y miran hacia el bien. No son perfectos, no han alcanzado la perfección, pero miran hacia el bien y no miran hacia la parte que reclama de ellos simplemente la atención egoísta por su propia animalidad, ¿no? Que es lo que parece ser hoy en día prima, fundamentalmente en las decisiones y actos de muchísima gente, ¿no? Como consecuencia de ese proceso a través del cual, por un lado, el alma se eleva y busca el encuentro con todo aquello que le es natural, consustancial, que es el bien, la justicia, etc. Y por otro lado defiende y toma posesión y pone orden en la propia vida y en los propios actos, empezarían a surgir los valores que realmente, digamos, pueden hacer brillar el conjunto del instrumento cuando está resonando, cuando está interpretando una vida realmente armónica y dirigida por esa mirada hacia el bien. Y así podemos vincular algunas de las grandes fortalezas o valores que han de estar en conjunto, digamos, equilibradas o ponderadas, como son para el mundo de las formas la belleza, que tanta importancia va a tener en el mundo clásico, es decir, la estética para el mundo vital de las emociones, de los sentimientos, de las ideas, para esta psique, la ética y sus expresiones en la bondad, sus expresiones en la inteligencia, en el saber discernir, no la inteligencia como astucia, sino la capacidad de discernir lo esencial de lo secundario, lo realmente válido, sólido, profundo, de lo que simplemente es pasajero, con belleza, con, por lo tanto, estética, con ética, con esa capacidad de desarrollo de la inteligencia y de la bondad, y con la justicia como expresión de la voluntad del ser, de esa naturaleza superior que quiere manifestarse, que quiere expresarse, el ser humano alcanzaría realmente ese sueño simplemente de ser a través de todos los poros, ser a través de todos los aspectos de nuestra naturaleza, de manera que siendo múltiples o teniendo diferentes aspectos pudiéramos resonar como un único instrumento. Quisiera, para terminar, desarrollar otra idea muy práctica que se enlaza con todo lo que hemos estado hablando. Platón da una importancia especial a lo que hoy podríamos llamar el fenómeno de la resonancia. Es decir, que este instrumento que hemos mencionado como con 3 esferas, que lo podríamos haber utilizado como el ejemplo de la lira también, con diferentes cuerdas, ¿no? Como un instrumento musical, tiene una capacidad de respuesta al entorno, a lo que se le aproxima, a lo que hay cerca, o hacia lo que se aproxima o hacia lo que uno busca. Platón llegará a decir algo así como que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos, de tal manera que cuando algo a nuestro alrededor está dándonos, manifestando y dándonos un ejemplo negativo, nos está mostrando lo más soez, lo más oscuro, lo más
más allá de que nosotros seamos conscientes de que no nos gusta, o que es desagradable, o falso, o cruel, o injusto, sin embargo, algo en nosotros, como las cuerdas del instrumento que vibran ante el bombo que suena fuera, algo en nosotros resuena en consonancia con lo que tenemos alrededor. Es decir, que si nosotros nos rodeamos de belleza, probablemente de forma inconsciente, pero algo se va a ordenar dentro nuestro. Va a resonar nuestra fibra que sabe reconocer y que sabe encontrar esa armonía que de alguna manera expresa la belleza. Pero si nos rodeamos de fealdad, va a salir la parte oscura nuestra. Tal vez levemente, muy poquito a poquito, pero poco a poco el alma se oscurece porque vibra su nota más oscura, más grotesca. Lo mismo sucede con los comportamientos. Si nos rodeamos de crueldad, si nos rodeamos de falsedad, de mentira, de odio, de rencores, eso acaba despertando en nosotros esa sombra que está, esa parte que también está, y haciendo que se fortalezca. Mientras que lo contrario, si sabemos elegir nuestras lecturas, nuestras compañías, si sabemos recrear nuestros ambientes que reflejen justamente, aunque sea en pequeña medida, nuestro pequeño, sencillo ideal de vida que responda a unos valores elevados, eso empieza a transformarnos instintiva e inconscientemente, igual que en el mundo de las ideas, como decía, a través de las lecturas, a través del tipo de pensamientos que albergamos en nuestro interior, con los que nos acostamos y con los que nos levantamos. De tal manera que el ser humano puede ser, hasta donde las circunstancias, y son siempre mucho más de lo que nos imaginamos, pueden dejarnos, pero el ser humano, para Platón, es verdadero arquitecto de su propio destino. No es un juguete en manos de los dioses, no es un juguete en manos del azar, no es un juguete en manos tampoco de las circunstancias, sino que tiene una parte importante de libertad en la medida en que el alma se ha desembarazado de la ignorancia, del miedo y la enfermedad para poder construir su propio destino. Y ese sería, desde la óptica de Platón y desde la utilidad que yo quería transmitir para esta charla, para esta ponencia en este congreso, uno de los mensajes quizás más importantes, el saber que tenemos en nuestras manos la más maravillosa aventura, la de construir nuestro propio destino.